El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia, cierto, está cambiando el corazón de nuestra audiencia, de nuestra amable teleaudiencia, si así se puede decir. Invitamos al Espíritu Santo siempre a una reunión como esta, ¿cierto? No podemos dejar de lado. Es triste cuando uno ve a los predicadores llegar a hablar de jactancias, llegar a hablar de lujos, llegar a hablar de testimonios suntuosos, de evangelio de prosperidad, de un poco de cosas que no habló Cristo, que no hablaron sus apóstoles, que no habló el Espíritu Santo a través de la palabra. No tengo por qué hablarlo de esa manera. Eso se llama jactancia, eso es sacar, cierto, cosas de mi propio corazón, que Dios no manda que digamos. Por eso las dejó escritas, ¿cierto? La pluma es más dura que las armas. Leí por allá en una parte, yo que soy escritor, me gustan esas partecitas, grabármelas, claro, porque son palabras reales. La palabra de Dios es espada de dos filos, que penetra allí hasta partir el alma, discierne los pensamientos malos del corazón del hombre, ¿cierto? La palabra de Dios es martillo también, que quebranta esas piedras, esos corazones duros. La palabra de Dios es fuego, fuego que consume toda basura religiosa. Por eso es que muchos religiosos chocan con la palabra. Le quieren buscar escepticismo, le quieren buscar peros a la palabra. La palabra de Dios no tiene peros, los peros los tenemos nosotros, a nuestras propias creencias, a nuestros propios escepticismos, ¿cierto? A nuestras propias incredulidades, a nuestros propios ideales, ¿cierto? El pensamiento del ser humano es tan potente que puede crear convicciones propias. Por eso es que la fe de todos no es la misma, porque uno se pone a pensar, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo fue eso? Yo no creo en esa historia, yo no creo en lo que dice ahí esos renglones bíblicos, pues está diciéndole a Dios que es un mentiroso, así de sencillo. Bueno, tengo en tema ya invitando al Santo Espíritu de Dios a este programa tan hermoso, cierto, ya nos están viendo, ya la gente está aprendiendo y ese es el propósito, o sea, ser modelo para otros, ser de impacto, cierto, para la sociedad, para la gente que nos escucha, que nos ve, cierto, porque qué gracia sería, como dije yo en otro programa, ponernos aquí a decir mentiras y que la gente albergue mentiras. Eso no le crea ningún consuelo al ser humano. Le puede producir consuelo en un momento, pero albergarse como tal ahí, quedar y dar fruto, solamente la palabra de Dios es la que hace eso, no la palabra de humanos ni la religión de humanos, ¿cierto? Dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 12, Hebreos 12, 12, los que rechazan la gracia de Dios. Ahí nos advierte la palabra a dónde van a parar. ¿Quiénes son los que rechazan la gracia de Dios? ¿Qué es gracia? Gracia es algo como gratuito. Gracia es algo como estar cerca de Dios. La desgracia es lo contrario, lejos de Dios. Bueno, dice aquí el libro sagrado de Hebreos, cierto, estoy en el Nuevo Testamento, en el versículo 12, capítulo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Habla de una manera espiritual. Buscar a Dios, alabarle, buscarle mientras Él puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. O sea, en otras palabras, oír los programas donde predican la palabra, el Evangelio de Cristo. Es igual, eso es lo que está diciendo la Escritura. Verso 13, haced sendas derechas, o sea, caminos, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado el alma. Ponga cuidado, querido televidente, a lo que le voy a decir. El alma de la persona es la vida, esto invisible que tenemos aquí, la razón por la que murió Cristo, para que nuestra alma no se perdiera, lo eterno que tenemos acá, ¿cierto? Nuestra vida acá, lo invisible. El alma mueve al cuerpo. No es los ojos los que ven,
es el alma a través de los ojos. No son mis manos las que se mueven, es mi alma a través de mis manos. El alma usa el espíritu para las cosas devocionales, o sea, para relacionarnos con Dios, ¿cierto? El alma usa el cuerpo para las cosas sentimentales, para movernos, para vivir. ¿Cómo le compruebo esa tesis? Con una persona que fallece, por ejemplo, de una muerte natural. El alma ya no está ahí, ¿cierto? Tiene los ojos, pero ya no ve. Tiene las manos, pero ya no se mueve. Tiene los pies, pero tampoco camina. El alma es la vida, es el negocio de Dios, es lo que le interesa a Dios de usted y yo, querido televidente. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para que fuéramos libres de las llamas del infierno. Nuestra alma, pero dice que hay que hacer caminos derechos. Y el verso 14, seguir la paz, dice, con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por estos tiempos en las iglesias ya no se predica de arrepentimiento, ya no se predica del cielo y el infierno, ya no se confronta el pecado. ¿Sabe qué decía un evangelista por allí en el Perú? Salga corriendo de ahí, porque usted está en una religión como cualquiera, ¿cierto? El evangelio confronta los hechos del ser humano. Por eso es que a la gente a veces no le agrada, ¿cierto? Exige la palabra de Dios santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Qué es santidad? Pues quitarme del pecado. ¿Cómo obtengo yo esa fuerza, esa conversión? Solo es a través de Jesucristo. ¿Sí ve lo importante que es aprender? Mirad bien, dice la Escritura en el verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ahí está, ¿cierto? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, los que rechazan la gracia de Dios. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Habla de la parte espiritual, de la fornicación espiritual. Abrazarme yo con otro Dios, amarme yo con otro Dios que no sea el Dios de la Biblia, ¿cierto? Recuerdo el desafío de Elías, allí en la época del rey Acab, cuando le probó a 450 profetas falsos. ¿Quién era el Dios verdadero, el Dios de Israel? ¿Y quién era aquel Baal cananeo, aquel Dios falso que puede hacer milagros de pronto? Puede que arrastre muchas multitudes, sí, pero no es. A eso se le llama espiritualmente fornicación. Creer en un Dios que no sea el Dios de la Biblia, el Dios eterno, el Dios que escribió estos renglones. Los que rechazan la gracia de Dios, ya decía que gracia es como un regalo, como una cercanía con Dios, ¿cierto? Los que rechazan la gracia de Dios andaban en la época en que se escribió esta carta a los hebreos, andaban en caminos o sendas equivocadas, torcidas, como dice en otra parte, ¿cierto? Al hacer eso se pierde la gracia de Dios, se pierde el regalo de lo que Dios tiene para la humanidad. ¿Cuál es el mayor regalo que Él ha dado? Pues lo que hizo Cristo a través de la cruz del Calvario, ir al cielo justificado. Vea ese regalo tan precioso. Si Dios ofrece un reino eterno e inconmovible, hay que tener gratitud, ¿cierto? ¿Cuál es el reino de los cielos? Tengamos esa esperanza, tengamos esa reverencia, tengamos ese temor, si Dios lo está ofreciendo. Para acercarnos a Dios es a través de la fe, o sea, creer sin ver. Esa es la fe correcta. Hay que buscar la paz con todo, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta aceptar los errores de otros, nos cuesta comprender a otros, nos cuesta la tolerancia de otros, porque todos los seres humanos somos diferentes, hasta en las huellas, ¿cierto? Dice que hay que buscar la santidad. ¿Qué es buscar la santidad? A través de la palabra, aprender cada día, orar cada día, ¿cierto? Pedir perdón a Dios cada vez que nosotros le fallemos. Uno ya tiene, ¿cierto?, esas experiencias, ese trascender, ese camino. Uno como cristiano se siente mal cuando uno le falla a Dios, créalo. Yo lo digo a título personal, se siente uno mal, la conciencia martilla, ¿cierto? El Espíritu Santo lo entristece uno. Este ser que está aquí dentro de nosotros, el que invitamos antes de la emisión de cada programa, el que nos dirige a toda verdad, el que nos consuela, a ese ser es que nosotros a veces afrentamos, lo entristecemos, ¿cierto? Allí hay pecados contra el Espíritu Santo. En otro programa vamos a ver eso, vamos a aprenderlo. Cuando es que usted sin querer, ¿cierto?, comete
cosas voluntarias muchas veces y afrenta, entristece al Espíritu Santo y muchas veces se va de un ser humano. ¿Por qué? Porque la gente no lo quiere, porque la gente quiere otro espíritu que gobierne su vida. ¿Cómo es? Pues teniendo otra creencia, teniendo otra doctrina, teniendo otra religión, teniendo otra fe. Así el Espíritu Santo es que se va y el ser humano pierde la gracia. Ahí menciona al famoso Esaú, ¿cierto? El que por un plato de lentejas vendió ese derecho, esa gracia, ese regalo de ser el primogénito de una descendencia que hoy representa al pueblo cristiano, la descendencia de Abraham, la descendencia de los judíos en la época de Esther. En el anterior programa aseveramos acerca de eso. Evitar que en nosotros brote alguna raíz de amargura, eso hace que se estorbe la gracia de Dios, la amargura. ¿Y sabe qué más dice aquí según lo que leímos? Dice que contamina. O sea, una persona amargada, ¿cierto? Que tenga amargura en su corazón, no solamente contamina a la gente que está a su alrededor, sino también hace que la gracia de Dios se estorbe. O sea, como que Dios quiere llegar allá al corazón, pero ve ese corazón amargado a toda hora, mal geniado, para hablar siempre es con esa amargura, con ese dolor, ¿cierto? Con ese cúmulo allá de amargura. Entonces eso hace que se estorbe la gracia de Dios. ¿Qué más hace que se estorbe la gracia de Dios? Obviamente lo que ya le expliqué, la fornicación espiritual, abrazarme, creer en otro Dios que no sea el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Estorba también la gracia de Dios, no valorar las cosas que Dios nos da, como se las dio aquí a Esaú, que lo determina la Biblia como un profano. ¿Por qué? Porque lo que le ofreció Dios pensó y dijo, bueno, yo me voy a morir y ¿para qué me va a servir eso? A mí Dios me dio el ministerio de predicador y entonces digo, ay, ¿para qué me va a servir eso? No, yo necesito es una empresa donde yo vea correr dinero, ¿cierto? Eso es menospreciar. La gracia de Dios se va. La gracia de Dios queda como rechazo al hacer yo eso. Las cosas de Dios siempre, a veces, cuando uno las profesa, cuando uno las sigue, cuando uno las acata y las recibe, por ninguna parte Dios ofrece un garante de dinero o de riqueza. Jesucristo no lo tuvo, ese fue el mayor ejemplo. Le dijo alguna vez Jesús a un maestro de la ley que quería seguirlo, le dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Tal vez ese maestro de la ley quería seguirlo y vio que decía, pero este Jesús se hace milagros por todo lado, libera por todo lado, esto es para explotarlo, ¿cierto? Económicamente no es así. Bueno, el que tiene como negocio el evangelio tendrá como recompensa el infierno. Bueno, los que rechazan la gracia de Dios, ¿cierto? Hay que valorar lo que Dios da, creer en el evangelio, y eso es tener la gracia de Dios. Mire esto tan sencillo, según el texto de Hebreos 12:12 al 16, ¿cierto? Creer en el evangelio, ¿cierto? Valorar lo que Dios da, no importa. Mire, hay gente que le faltan miembros del cuerpo, las piernas, los brazos, y lo dejan a uno atónito con lo que hacen, pintando con los pies, escribiendo con los pies. Lo he visto en publicaciones. Son personas que realmente valoran la gracia, la gratuidad que Dios da, los regalos que Dios da. ¿Cuáles son? Pues la vida misma, la salvación, la ida al cielo, ¿cierto? Ser primogénito de una familia, ser un predicador, ¿cierto? Ser un gran apóstol, ser un maestro de la palabra, enseñar y tener el privilegio de llevar el evangelio a otros. ¿Qué más grandioso que eso? ¿Cierto? Valorarlo. Búsquelo mientras puede ser hallado. ¿Qué busquemos? Pues a Dios, busquemos su gracia. Vuelvo a decir, la gracia Dios la dio, la salvación, o sea, la ida al cielo, Dios la dio por gracia, por gratuidad, gratis, ¿cierto? Hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado, hay que llamarle en tanto que está cercano. ¿Qué quiere decir al aplicarlo por estos tiempos? Escuchemos el evangelio, sigamos a Cristo, conozcamos al Cristo vivo, al Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo glorioso, el que murió y también resucitó. Conozcámosle, que cuando tengamos esa experiencia sabremos interpretar mejor la Escritura, sabremos entender mejor las cosas de Dios
y tendremos la seguridad de la vida eterna. Por favor, no rechacemos la gracia de Dios, lo que Él nos da, el trabajo que Él nos da, ¿cierto? La familia que Él nos da, el lugar que nos da para vivir, el aire que nos presta para respirar, ¿cierto? La personalidad que nos dio, ¿cierto? Sé conformes con lo que Él nos dio, ¿cierto? El físico aún que Él nos da, eso es gracia. Si no es por Dios, no estuviéramos hablando acá. Nos vemos en una próxima emisión. Cristo nos ama, está pronto a regresar. Dios los bendiga. El El Evangelio Evangelio, cambia. el Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas Para bien, y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. Comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.